Profe, compañeros, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del espacio en que lo vean. Espero estén excelente. Bueno, les quiero presentar a mi equipo. Mi equipo es Katherine, Daniela, Andrés y Estefanía. Les cuento que nosotros escogimos el método Delphi. Y el método Delphi, pues a nosotros nos pareció bastante interesante. Entonces nosotros fuimos investigando y pues queremos en este caso exponerles o plantearles desde nuestro punto de vista todo lo que nosotros tenemos, pero más allá de ello, luego nos encantaría que nos retroalimenten en clase y nos digan qué les pareció. Bueno, empezamos con el método Delphi. Entonces decimos que básicamente en qué consiste. Es una selección de un grupo de expertos a los que se les pregunta una opinión sobre cuestiones referidas a acontecimientos del futuro, con la ayuda de cuestiones sucesivas y de manera anónima. ¿Cómo así? ¿Qué carajo es esa vaina? Muy fácil. Digamos que eso en paisa podríamos decir que básicamente el método del FIE, digamos, viene siendo prospectiva. ¿Qué hace? Digamos, es el estudio de cómo evoluciona un entorno. Digamos, es mirar la parte tecno, socioeconómica y la parte de interacciones. Es como, digamos, analizar dentro de determinado entorno de qué manera se producen ciertas cosas en cuanto a lo tecnológico, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo social, ¿cierto? Eh, acá, pues acá también nos explica que es un sistema predictivo que nos ayuda a conocer con mayor seguridad cómo va a evolucionar algún elemento en el futuro mediante una serie de técnicas de prospección. Entonces hablamos de que es mirar, es prepararse frente al futuro, por ejemplo, frente al tema de la pandemia. Miren que en el tema de la pandemia muchas empresas no sabían de qué manera abordar la situación porque nadie lo esperaba. Ahora, si lo miramos de esa manera, frente a la prospección y frente al futuro a realizar, son, digamos, predicciones. Básicamente, como que nos miramos. Si ustedes miran acá la imagen, ¿sí? Si ven que es como la forma en que se ponen fichas y se engranan para estar preparados. Ejemplo, si antes de la pandemia cualquier compañía hubiera dicho, hey, ¿qué pasaría si en algún momento nos encerrarían o nos encerraran? Se podría decir, no, vamos a trabajar de esta manera, vamos a hacer esto, y muchas empresas no hubieran quebrado, porque hubieran estado preparadas, primero, tecnológicamente, segundo, hubieran tenido puentes, tercero, hubieran tenido capacidad para hacer cosas, y cuarto, pues no hubieran despedido muchos trabajadores. Básicamente, el objetivo es obtener el consenso basado en la discusión entre expertos. Es un proceso respectivo. Su funcionamiento se basa en la elaboración de un cuestionario que ha de ser contestado por los expertos. Una vez recibida la información, se vuelve a realizar otro cuestionario basado en lo anterior para ser contestado de nuevo. Finalmente, el responsable del estudio elabora sus conclusiones a partir de explotación estadística de los datos obtenidos. ¿Y qué es eso en paisa? No, básico, muchachos, es lo más sencillo del mundo. Es como que ustedes dijeran, es que mi amiga Kate, por ejemplo, tiene un negocio en el momento que vende empanadas y entonces Daniela le ayuda. Entonces Andrés es el cliente que pasa y le compra todos los días. Entonces Catherine lo que hace es que analiza con Daniela y dice, bueno, si Andrés nos compra tanta cantidad en el momento de empanadas diarias, entonces, o sea, ¿cuánto nos compraría, digamos, en un determinado de un mes, por ejemplo? Y si Estefanía se sentara con ellas a decirles, ustedes analizaron eso, pero yo lo voy a mirar aquí diferente, ¿cómo sería esto a futuro? Y pues, digamos, poder analizar y decir, no, que muy posiblemente no nos vuelva a comprar. Entonces tenemos que mirar más posibles clientes o de qué manera pues nosotros vamos a interpretar la información que tenemos. No nos vamos a basar solamente en un cliente. Pues básicamente es como ello. Pues ya decían mis compañeros, porque ellos también se mueren de las ganas por mostrarles, por contarles lo que estamos haciendo. Es una investigación muy bacana y cual le metemos la ficha. Y pues bueno, ellos también tienen mucho para contarles. Digamos, la compañera que tiene mucho anhelo por contarles, presenta. Listo, una de las características, el método Delphi es más bien se relaciona, es basado en tres características principales. Estas características es el anonimato, digamos, se conforma un grupo que va a estar, digamos, dando sus opiniones en un tema que se haya definido, y ese anonimato es de que nadie va a saber cuáles son los participantes del método. O sea, así va a haber, digamos, más
más libertad en el hecho de dar opiniones y de hablar sobre el tema. La otra es la interacción y la retroalimentación. Esa retroalimentación es, digamos, se hace un cuestionario y de ese cuestionario se van a estar repitiendo ese mismo cuestionario para que las personas, digamos, conocen la respuesta de otras personas y pueden cambiar o pueden cambiar de parecer según, digamos, la veracidad que tenga otro compañero o otra persona en dar la respuesta de dicha pregunta. Y también algo que es demasiado característico pues en este método es la heterogeneidad, o sea, es decir, todas, o sea, no es, se elige una persona, no, o sea, de todas las áreas de la compañía, no específicamente del área administrativa, no solamente, o sea, se eligen personas que puedan dar diferente opinión de diferentes puntos de vista. Pásala, Rubén, por favor. Bueno, entonces aquí es lo que estábamos hablando, pues de que era del anonimato, pues de que los expertos, como les decía, no conocían las identidades de las demás personas y se conocían, pues y aquí ya está como toda la información. Pasa nuevamente, Rubén, por favor. Listo, la descripción del método o realmente cómo se realizaría el método Delphi iniciaría por la definición de objetivos, es decir, se elige o se mira el conflicto que haya dentro de la empresa y de este conflicto, de este problema que haya, se hace una formulación de un problema y de acuerdo a esa formulación se crean los objetivos que son los que se van a mirar. Estos objetivos, a base pues como de ese objetivo es que se va a realizar el cuestionario que se hace más adelante. Luego de definir los objetivos o a qué nos vamos a enfocar en este método, se pasa a la elección de los participantes. La elección de los participantes, primero se debe elegir un moderador, que debe ser una persona muy neutral, que tiene que estar familiarizada mucho con el tema que se vaya a revisar o se vaya a analizar de acuerdo pues con el método, y esto es lo que va a hacer el moderador con esta claridad en el tema, es que va a conducir el debate o las opiniones por el tema realmente, porque digamos en algún momento alguna persona da una opinión referente a otro conflicto que haya dentro de la empresa, entonces se puede desviar el objetivo del método para darle como solución a ese problema. Entonces el moderador lo que hace es que controla de que no se vayan a ir por otras ramas o por otras partes, por decirlo así, para darle finalidad como a ese objetivo. Y luego se debe de elegir los panelistas, pues los paneles el panel de expertos, que son los que se van a encargar como de dar esa respuesta. Eso sí, es muy importante que las personas que estén dentro del método, que participen ahí, primero pues que se base pues en el anonimato, son personas que deben de tener acceso a una información confiable y de calidad. O sea, no es por desmeritar ningún puesto, pero digamos un operativo no tiene como la información o la capacidad de investigar en temas más profundos que se vaya a realizar o que se vaya a querer dar solución al buscar pues como el problema con el método Delphi. Entonces la elección de los participantes es demasiado importante, pues dado pues que, como les digo, o sea, necesitan tener un amplio conocimiento, que puedan investigar, que se puedan ir a bases de datos, que puedan tener de dónde tomar información y dónde dar como ejemplos, o de dónde tomar estadísticas, o dónde tomar, como les digo, dicha información. Y como les decía ahorita, en unas características principales es que tenga la heterogeneidad, es decir, que tenga, o sea, que no es que sean todos los de contabilidad o que sea solamente una área, o sea, escoger un experto de todas las áreas posibles dentro de la empresa para que tengamos más, digamos, más puntos de vista desde diferentes áreas. Bueno, seguimos con la ronda de preguntas. La ronda de preguntas se define, por decirlo así, en la elección del objetivo. Pero en esta ronda de preguntas, a cada panelista se le manda el cuestionario, y de acuerdo a ese cuestionario ellos van a ir respondiendo de acuerdo a la información que investiguen, de acuerdo a lo que ellos consideren,
se ponen, responden las preguntas, y esas preguntas pues se mandan a un conglomerado, a un ¿cómo le explico? Sí, como un archivo que todos ponen sus respuestas, nadie sabe quién respondió, pero todos tienen la posibilidad de leer las respuestas de cada pregunta de cada persona sin saber la identidad. Entonces, esto lo que hace es que esto genera que se pueda tener un mejor control estadístico de las personas que estarían a favor según su opinión, o se podría dividir ya como en métodos estadísticos para poder llegar, para poder que el moderador llegue como a un punto de poder decir esto va para tal lado, esto va para el otro, o sea, dar como un seguimiento, por decirlo así, estadístico de las respuestas que se están dando. Esta ronda de preguntas, esto se puede hacer varias veces, es decir, las preguntas se pueden mandar varias veces por si alguna persona o por si alguien ya cambió de opinión o tiene algún punto de vista diferente, pueda dar su opinión. Entonces los cuestionarios se mandan en cierto periodo de tiempo de que ya todos los panelistas hayan dado su respuesta. Se manda un cuestionario, puede ser con las mismas preguntas o simplemente se les cambia algunos conceptos y ya las personas van dando como su respuesta, sea que cambien de opinión o que sea que se centralicen y que se enfoque más, como esté más firme en su respuesta. En la evaluación de resultados, pues ya finalmente el moderador o la persona que estaría pues como a cargo llegaría como a la respuesta en general que ha dado todos los panelistas. Entonces esto lo que debe hacer, se genera un resultado, y ya dependiendo de ese resultado es que se actúa dentro de la empresa. Entonces esto sería como más o menos, como a grosso modo, por decirlo así, el método Delphi. Continúa la siguiente diapositiva. Hola, muy buenas noches a todos. De acuerdo pues a lo que pueden visualizar la grabación, mi nombre es Andrés Felipe Cuadrado. Voy a hacer énfasis un poco en lo que serían las ventajas y desventajas del método Delphi. Vamos a comenzar con las ventajas, donde es importante tener en cuenta que la información siempre va a provenir de varias fuentes de expertos. Esto nos va a facilitar mucho la forma en que de pronto podemos tomar una decisión, y a su vez podemos llegar a tener varios puntos de vista, pero que también tener en cuenta que como contamos con nivel experto, esto nos va a generar una mayor acercación dentro del mismo proceso. Tenemos como siguiente ventaja de que las ideas de expertos son más valiosas y precisas. Como lo comentaba inicialmente, bueno, la valoración de los expertos es supremamente importante, pero a su vez puede ser contraproducente, y ya eso lo vamos a tocar un poquito más adelante en cuanto a las desventajas. Una tercera ventaja sería que hay una alta probabilidad de consenso. ¿Qué significa? Que vamos a tomar una decisión que a la larga va a permitir mejoras en el proceso, y que a su vez va a ser en consensuada entre todos los representantes y asistentes del proceso. Tenemos como cuarta ventaja que hay diversidad de argumentos en pros y contras. Esto podría tomarse como un debate, pero que a su vez puede ser muy retroalimentativo, ya que vamos a tener unos pros y unas contras del proceso que vamos a llevar a cabo, de lo que podamos mejorar. Es decir, podemos poner un ejemplo: ¿cómo vamos a determinar el costo máximo admisible en el mantenimiento de los equipos, ya sean operativos o administrativos? De esta forma vamos a consolidar información, pero vamos a tener diferentes tipos de vistas y tomar unas correctas decisiones. Como quinta ventaja, tenemos que permite cubrir todos los campos. Si bien por la parte de que vamos a tener unos expertos muy enfocados en el tema, esto nos va a permitir a valorar un poco más a fondo sin que se nos escape ningún tipo de aspecto, y podamos mejorar un poco más los procesos, y que a su vez nos va a permitir tener una mayor objetividad,
ya que son diferentes puntos de vista, va a ser mucho más claro para que el proceso a la final siempre pueda cumplirse sin ningún tipo de complejidad. Tenemos unas desventajas que ya el compañero nos va a brindar la siguiente diapositiva. Y bueno, importante que hay desigualdad en los niveles de formación, experiencia e información de los expertos. Tenemos expertos ya sea en calidad, expertos en el sector administrativo, expertos a nivel financiero, expertos a nivel ambiental. Esto puede ser también un poco contraproducente porque a su vez de pronto la experiencia de uno a otro puede ser un poco menor, pero a su vez al tener tanta experiencia, ciertos objetivos nos van a permitir a valorar, a ganar mucho más campo dentro del proceso que vamos a llevar a cabo. Una de las desventajas también que tenemos que tener en cuenta es que las diferentes rondas de preguntas pueden hacer que el experto cambie de opinión. Como lo indicaba inicialmente en la desventaja anterior, esto puede también ser muy contraproducente porque quizás podemos adquirir la experiencia de un experto que no tenga, digamos, valga la redundancia, la experiencia a la del sector financiero, no sé, el experto que digamos que está de calidad, que tiene más de 15, 20 años realizando auditorías, a un personal de pronto del sector ambiental que tendrá 3 o 2 años en el campo y que probablemente sí tenga conocimientos, pero no tan amplios como los que pueden ofrecer los demás participantes. La otra desventaja es que se puede manipular el resultado. Como les comentaba inicialmente, eso podría ser una desventaja debido a que, bueno, son diferentes puntos de vista, pero el coste que conlleva la misma nos va a permitir, digamos que, no tomar unas decisiones correctas desde el inicio, claro, porque a la final esto nos va a permitir a tener el mejor resultado. Pero como vamos a tener diferentes tipos de vista, siempre vamos a tener resultados totalmente distintos, desigualdades incluso. Pero a su vez, como estamos con un equipo de expertos, un equipo de trabajo, que lo que vamos a lograr es que vamos a tener un objetivo, a cumplir un objetivo, una meta, sea el proceso que estemos conllevando, esto nos va a permitir a tomar la mejor decisión. Y ya para finalizar, lo que les comentaba es que el alto costo que conlleva, pues como contratarlo a los expertos es demasiado elevado. Esto es también muy contraproducente y muchas empresas no van a tener como el coste para poder realizarlo. Me refiero un poco más a las pequeñas o quizás medianas empresas. Ya para grandes empresas podría ser algo muy bueno. Incluso creo que la mayoría de las grandes empresas suelen tomar este tipo de métodos porque realmente pues en estos momentos es importantísimo. En donde yo laboro en estos momentos, creo que el método Delphi es uno de los más efectivos. Si bien estamos hablando de una compañía muy grande en la que yo trabajo, ellos utilizan mucho este método porque conozco varios ejecutivos que, digamos que conocen un poco el tema, pero que a su vez el costo, como lo comentaba, es elevado, pero a su vez te ofrece un resultado demasiado, o sea, te ofrece un resultado definitivo, eficiente y que a su vez te va a generar los mejores beneficios para el proceso que estás llevando en estos momentos. Bueno, ya la compañera siguiente va a continuar con la presentación. Buenas noches, mi nombre es Daniela Zapata y bueno, en este caso les vengo a hablar como de las limitaciones, de algunas limitaciones que tiene este método. Una de ellas es que los resultados dependen de la exactitud de las preguntas, es decir, que no haya dudas sobre su contenido porque la interpretación debe ser única. O sea que con eso, eso quiere decir que tenemos que ser lo más claros posibles al establecer dichas preguntas, porque es de la única forma que pueden haber buenos resultados. Otra de las limitaciones es la longitud de las frases, debe ser cuidadosamente evaluada. A mayor número de palabras en una pregunta, mayor posibilidad de error en la interpretación de la misma. Eso quiere decir, muchas veces nosotros para decir una frase redundamos mucho sobre esa, lo que hace que digamos lo mismo pero de diferentes formas.
a lo que eso conlleva a que haya un mal resultado o un mal procedimiento, ya que si lo hacemos de una manera concisa y acertada, podemos tener como mejores resultados. Otra es el sesgo de los participantes debido a su baja, estos participantes se denominan pues como por la edad, el género, la cultura, y con esto podemos tener como mayores resultados si nos vamos directamente como mirando y analizando este tipo pues como su cultura, su edad, su género. Mirando bien esta parte podemos llegar también como a unos buenos resultados. Y bueno, y con esta última, que es un método intuitivo más que racional, pero su valor se acrecienta a medida que se cumplen los requisitos para desarrollar el método correctamente en todas sus funciones. Bueno, para esto normalmente como mínimo se necesitan 7 expertos, los cuales estén pues como debidamente preparados y sean realmente expertos, pues como se dice, en estos temas. También nos dicen como que tenemos que, o sea, entre una mayor muestra, menor es el número de errores. Entre más muestra tengamos, menores serán pues como los errores que vamos a presentar y por ende vamos a generar mejores resultados. Sigue Estefa. Muy buenas noches. Como mi compañera ya lo dijo, yo soy Estefanía Marín. Yo les vengo a hablar un poquito acerca de unos datos curiosos que tiene el método. Inicialmente, el método lo definió el filósofo Abraham Kaplan, quien en ese momento se encontraba como en un centro de investigación. El primer método que se utilizó antes del Delphi fue el método del Vaticano, donde los cardenales se reunían como para hablar temas específicos de la religión. Para el año, Rubén, ya la puedes pasar. Para el año 1951 el método lo estaban utilizando para fines militares. En el año 1951 se realizó como la primer reunión o la primera aplicación del método como tal, donde se incluyeron a 7 expertos en guerra nuclear. McKenna encontró más de 1000 investigaciones publicadas, las cuales trataban de temas de salud, educación y administración. Y también para el año 1975 se encontraron más de 463 artículos publicados acerca de investigaciones que habían realizado en estos temas. El primer experimento de la metodología Delphi tuvo lugar en 1948, la cual se orientó más que todo como para la predicción de las carreras de caballo. Rubén, ya la puedes pasar, por favor. Y para ir finalizando, vamos a llegar a las conclusiones. En sí lo que busca el método es un consenso de grupo de expertos, en el cual buscan como analizar y reflexionar acerca de un método en específico. El método se puede basar en investigaciones anteriores, en vez como de dejar que el experto o el moderador en este caso tome la decisión pues como sin orientación. El método requiere también lo que es la participación de expertos, los cuales, como ya lo mencionaban mis compañeros, en especialmente Catherine, estos expertos lo hacen de manera anónima en una serie de cuestionarios. Estos cuestionarios pues, no tienen, al principio no se definen realmente cuántos van a ser, sino que pueden generarse en varias rondas. Esto también significa que como tal no tiene reglas fijas, por consiguiente pues el método se puede extender un poquito más como hasta que lleguen a una conclusión, la cual, como explicaba Andrés, puede ser como manipulada o puede ser como a lo que le corresponda o lo requiera la empresa o el objetivo al que se estaban planteando.
Ya no sé si alguno de mis compañeros quiere intervenir algo más. Entonces, Bueno, podríamos decir que, perdón, compañero, no, entonces, dentro de lo que nos explicabas, compañera, entonces podríamos decir que es muy importante buscar, o sea, en las investigaciones que hayan hecho otras personas antes. Entonces, puede ser antes muy positivo porque, pues, miren que no se basa solamente en el consenso de un grupo, de, digamos, que sea que solamente actualmente se toman decisiones sobre lo que se investigó ya en ese instante o sobre lo que hubo en un entorno. Entonces es bastante interesante, ¿no? Porque miren que reunir como bastante información y digamos que no sé, pongamos el ejemplo, digamos que un grupo de profesionales del Politécnico Gran Colombiano o de la Antioquia, de cualquier parte, hayan hecho investigaciones. Entonces, pues me parece muy interesante eso, que no es algo tan hermético y tan cerrado. No sé si me corriges. Gracias. Rubén, si el método se puede, pues si anteriormente hayan realizado alguna investigación del tema que se está tratando actualmente, también se pueden basar en esas investigaciones anteriores. Super compañero creo que iba a hablar. bueno, yo quería como enfocar un poquito más en cuanto a las etapas para, digamos, desarrollar la técnica Delphi, que quizás podrá ser un poco, ser más organizado el proceso y eso es la siguiente. Primero que sería definir el tiempo en el cual se llevará a cabo la técnica. Segundo sería iterar las rondas de preguntas y análisis de respuestas enviadas hasta lograr el mayor consenso posible entre los expertos y los participantes. Adicional a eso, como tercera etapa, tenemos que podemos seleccionar a los expertos, explicarles en qué consiste la técnica y su participación, además de conseguir su apoyo. Y de esta selección que vamos a realizar, que sería de la manera más adecuada de los mismos expertos, da a depender a la confiabilidad de los resultados a obtener. Para ir finalizando, tenemos una cuarta etapa que sería realizar el análisis de las respuestas dadas y enviar el resultado de los expertos en una segunda ronda, incluyendo el cuestionario inicial, con el fin de que se conozcan las opiniones de los compañeros y tengan la oportunidad de continuar con la posición, perdón, con la posición o cambiarla, y poder diseñar los cuestionarios a través de un instrumento que permita hacer más importante extraer la información de dichos expertos para su adecuado diseño, que es de vital importancia para el proceso. Y para ya ir finalizando, enviar la primera ronda de cuestionarios a los expertos con un tiempo determinado para obtener una respuesta definitiva y esto nos permita tener el consenso final y el resultado final. Y ya con esto pues estaríamos concluyendo el tema de la presentación. Ya los compañeros no sé si van a aportar algún más. Pues digamos aquí les queda como la serigrafía y si quieren, compañeros, igual se les va a quedar esto, creo que en Teams, ¿cierto? Y sería, pues ya que lo miren, creo que va a quedar ese Moodle, perdón. Entonces, para que pues ya lo miren, que les parece interesante, sería bueno pues que también si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, pregunte, valga la redundancia, en la clase del jueves. Y pues digamos, de mi parte sería como decir que es algo muy positivo y que pues creo que sería algo que lo deberían implementar todas las compañías. ¿Por qué? Porque pues vemos que pues por lo regular no estamos muchas veces tan preparados para el cambio. Y pues mire que dentro de lo que se decía ahorita, dice que por lo menos deben tener en cuenta 7 expertos, ¿cierto? Interesante. Pero entonces también, dentro de lo que nos explicaba el compañero Felipe, entonces decía que sí deben saber mucho, pero tampoco, o sea, deben saber bastante, pero deben ser de diferentes roles, como decía la compañera. Debe ser algo que no sea tan homogéneo, que sea más heterogéneo, no que sea en toda la compañía, pero tampoco puede ser alguien que tenga tan poca información como, digamos que un operario, pues de pronto no puede llegar a tener toda la información, como decía la otra compañera, Catherine. Pues no sé, esto como para redondear un poquito de lo que dijeron y lo que decía el compañero, de que es muy importante aplicarlo porque, por ejemplo, la compañía del aplica.
No sé si alguno de ustedes, en alguna empresa donde ustedes laboren, se maneja de pronto ese método. ¿Alguno de pronto tiene para contarnos algo de ello? Ok. Por último, decirles que muchas gracias. Thank you. Pues ahí estamos para responder cualquier inquietud y cualquier inquietud que ustedes tengan, pues nos pueden preguntar en la clase, todo el mundo. Y pues nosotros te responderemos. Decirles que muchas gracias y que sea cierto, que chao. Que estén bien. Seguimos todos. Muchas Chao, gracias, chao. hasta luego. Chao.